Bueno, vamos a seguir. Te leo algunas preguntas que teníamos por Venga. aquí, ¿vale? Que tengo el chat abandonado, tú y yo aquí charlando. Vale, mira, decía aquí, pero al crear post de la misma temática y escribiendo de forma natural, repite un montón de keywords del sector, que no sé para la canibalización si afecta o no afecta. Sí, a ¿Tú qué ver, es dices? normal. Es normal que sobre los mismos temas escribas muchas palabras claves, llama las palabras si quieres simples, que se vayan a repetir. Es normal. Pero por eso te decía que Google en lo que se fija es más en la intención. Una vez más, el mismo ejemplo. No es lo mismo qué es un blog y para qué sirve, por ejemplo, pues es que la palabra blog va a salir. O sea, está claro. Y sin embargo, cómo crear un blog es otra cosa. O sea, en una te estás informando y en otra es cómo se hace, que me voy a poner manos a la obra. ¿Sabes? Son dos intenciones completamente distintas y sin embargo repiten un montón de palabras claves. Pero Google Claro. entiende, sabe qué palabras son para una intención y cuál otra. Para unas búsquedas no va a salir ese post y para otras sí. Otra cosa es que tengas dos posts muy parecidos sobre, por ejemplo, cómo crear un blog. Entonces sí, Ya. entonces a lo mejor ahí sí que te puede pasar eso. Y te empieza a mezclar Google y no sepa por dónde pillarte. O sea que... Pero por eso te digo es que es tan importante fijar bien la intención de búsqueda y foco a eso y no salirte de otra historia. O sea, foco a la intención de búsqueda. Claro, mira, yo te pongo un ejemplo, Kim. En mi caso, en prácticamente todo, en toda mi web, en todas mis URL, seguramente se repite la palabra funnel, embudo de venta o lo que sea, porque al final Es que es es lo normal. que hago. Entonces, si te hablo de Facebook, pues cómo aplicar Facebook a tu embudo de venta. Te hablo de no sé qué, cómo hacerlo en tu embudo de venta o cómo encajarlo en el embudo de venta. Y al final no aparezco ni en las primeras posiciones cuando buscas embudo de venta, ¿no? Pues hay gente que está mejor posicionada que yo. Pero es que no hay otra manera de hacerlo. No puedes comerte, oye, no voy a poner funnel o embudo de venta en todas las URLs porque es que, como dice King, a mí me sale solo. Y si no, ¿cómo lo explica? Tienes que darle unos pocos rodeos para decir lo mismo, para no poner la Y es puñetera peor. palabra clave. Claro, y es peor. O sea, tú piensas que Google no se fija solamente en que escribas la palabra clave, sino en qué uso le das, el contexto de esa palabra, a dónde enlazas, quién te enlaza, el título, los subtítulos. O sea, son muchos datos, son muchas señales con las que Google entiende, vale, esto va de esto. Ya. ¿Vale? Y sobre todo, ya te digo, muchas veces es cómo te enlazan, el contexto de ese. Yo cuando ponen un enlace, por ejemplo, me dicen, te pongo este anchor test exacto, tal, no sé qué. Digo, no, digo, ponlo natural como tú quieras. Digo, pero es que además lo que me mola es que en el contexto, en ese párrafo, se hable sobre ese tema. Porque Claro. al final Google entiende eso. Google entiende que te están poniendo un enlace con ese contexto y esa información que relaciona el enlace. O sea, no es solamente la palabra, ni mucho menos. Es todo, es un todo. Además, hace poco vi que una actualización de Google o la última actualización de Google iba a empezar a leer las imágenes como tal. Es decir, la inteligencia artificial iba a ver que en la imagen había dos personas, estaban en una playa, estaban haciendo lo que sea. Sí. Para que, entiendo que para no hagamos un poco de blaja de que toquemos los nombres del archivo, no sé qué, no sé cuánto, Sí. para que eso funcione. Entonces, Sí. entiendo, como tú decías antes, que cada vez va a ser más dejar de pensar en SEO per se, ¿no? Y empezar a pensar más en el usuario, porque al final el usuario es el que tenemos que satisfacer y el que Google al final tiene en cuenta. Entiendo, ¿no? Sí, a ver, es verdad que va a haber algunas señales que Google no es perfecto y le hacen falta sí o sí. Véase, por ejemplo, los enlaces. O sea, esto es así. Es que no tiene más tu tía. ¿Por qué? Porque Google, entre comillas, a día de hoy, para lo que quiere ser Google, está mal hecho porque su única forma, su única no, pero una de las mayores formas para saber que un sitio es de autoridad, que efectivamente tal, es que te enlacen. Es que no hay más Ya. tu tía. O sea, es que Internet funciona con enlaces. Es así. Internet funciona con enlaces. Y una Si no, forma no hay red. Claro, es que si no, no hay red. Es así de sencillo. Tú fíjate, si será tan así que hasta Google creó hace poco, entre comillas, lo de añadir a los enlaces los no follow, que para el que no lo sepa es como decirle a perdón, los no follow no, los sponsor, ¿vale? Tú le puedes decir al enlace que eso es sponsorizado, que es pues que te han pagado por ello o lo que sea. Y con eso Google pretendía, sobre todo para sitios web importantes y de periódicos importantes,
que estaban empezando a hacer demasiado SEO y en plan de no enlazamos a sitios por no perder autoridad. Y entonces decía Google, hostias, los sitios gordos, que son los que para mí me sirven como sitio semilla, como decir, estos sitios de autoridad, si enlazan a otro, es porque es importante. Si esta gente empieza a hacer SEO en condiciones aquí fuerte, van a dejar de enlazar a sitios que antes enlazaban de forma natural. ¿Me explico? Entonces intentaban sacar herramientas para que eso no se perdiese. O sea, Google intenta que se siga enlazando por eso mismo, porque es su forma de saber que un sitio, pues, en una temática, en un sector, pues puede tener cierta relevancia o cierta autoridad. Aún así, lógicamente, cada vez es más chungo hacer Black Hat, o por lo menos, ojo, que luego te creas una web automática y posiciona de puta madre. O sea, es una locura esto, pero... O sea, se las cuelan dobladas también a Google. Sí. Pero es verdad que Google va por buen camino para que cada vez intente responder más y mejor a la respuesta del usuario. Yo lo he vivido en mis carnes con el blog, que posicionaba, y mira que me jode, pero posicionaba para palabras keywords un montón que realmente no resolvían nada en mi blog. Y decías tú, ¿por qué posiciono por esto? Pues no lo sé. Y dejó de posicionar en esos en algunas actualizaciones, pero yo seguía rentando y me monetizaba el blog muy bien también, porque seguía posicionando bien en las que a mí me interesaban, que era donde realmente resolvía intenciones de búsqueda. Pues chicos, estaba bien hecho el update, ¿qué quieres que te diga? Es que muchas veces yo creo que nos pasa eso, no nos fijamos en el frío número, ¿no? Es decir, oye, es que miro en cualquier herramienta y antes me posicionaba, ya qué sé, 1000 palabras clave y ahora me posiciona 200. Hostia, qué putada me ha hecho. Pero no es que sea putada, es que a lo mejor esas palabras clave no te traían, ni te iban a traer tráfico, ni te iban a traer un tráfico de calidad, que es lo que decimos aquí muchas veces. Exacto. ¿Y para qué las quieres? Entonces no veamos en el frío número y miremos al final del embudo. Al final hay pasta o no hay pasta, que es lo que nos interesa. Esa es la mejor métrica, la cuenta bancaria. Claro. Esa, vamos, otra métrica no hay. Es eso. Yo me daba igual perder posiciones o directamente desaparecer para búsquedas que no me servían de nada. Yo mientras estuviese bien en las que me interesaban, era lo importante, así de claro. De hecho, fíjate, me acuerdo que lo hablaba con algunos blogs que tenían pero millones de visitas al mes, pero claro, posicionaban por películas de FX gratis, no sé qué, y digo, ¿pero qué haces, tío? O sea, en un blog de marketing hablando de pelis, descargar pelis de FX, digo, ¿pero estamos locos? Pero claro, luego mostraban la gráfica y decían, ¡guau! Mi blog va como un tiro. Y luego me decía, tío, dice, tengo 5 o 10 veces más tráfico que tú, dice, y no genero ni un 5% de ingresos de lo que generas tú. Digo, claro. Que, a ver, yo entiendo, yo lo he discutido con algún compañero y demás, oye, esto, no meter contenido más genérico, más generalista en un blog de marketing, por ejemplo, como estamos hablando, o de cualquier sector, me da igual, ¿no? Que siempre podemos tener la tendencia. Yo recuerdo... Además, no se me olvidará, un cliente me dijo una vez, no, es que yo tengo mi SEO cojonudo, yo he hecho un curso de SEO y yo tengo mi SEO cojonudo, tengo no sé cuántas visitas, no sé cuánto... Y es que me había posicionado un post, y lo había posicionado súper bien, con frases motivacionales o algo así. Digo, ¿y a ti te va a comprar alguien que busque eso, coño? Es que no, te puede posicionar y te puede traer millones de visitas, pero nadie te va a comprar por ahí. Claro que no, tío. Y el problema de eso, claro, para mí el problema de ese tipo de cosas es que tienes que sobredimensionar tu infraestructura para que esto funcione. Si tienes unos cuantos artículos que no te generan beneficio y que te traen muchísimas visitas, seguramente tengas que ir escalando el hosting, subiendo para que te aguante y demás. Es decir, es contraproducente ese tipo de cosas. Totalmente. No, y además es que de cara a Google pierdes especialización en esos temas que a lo mejor sí que te deberían de importar y en los que sí que renta. Y a lo mejor Google dice, pues a lo mejor ahora este es un medio genérico, ¿sabes? Y entonces como que ya que te enlacen de otros sitios de tu temática ya pierde valor, que tú enlaces a otros también, o sea... Yo es que no tiene sentido. Son egométricas, al final son métricas que dicen, mira cómo mola mira cómo sube. Pues cuando venga Google te pega el bofetón, ya está claro. Y sobre todo, y ya no Google, es tú mismo, verás que a lo mejor no te renta igual, es así. Mira, te leo una cosilla que decía por aquí JJ, dice, lo malo de Google es que hace pruebas experimentales pero no avisa de los cambios. Y muchas veces sus algoritmos no funcionan porque son solo 4 los que saben que están. ¿Cómo que son 4 los que saben que están? Eso entiendo.
4 personas, ¿no? que saben que, oye, mira, Google ha hecho este movimiento y se adaptan y entonces por eso le funciona mejor. Es verdad, fíjate, hace unos años, ahora avisan cuando hacen uno muy gordo. Y avisan en plan que hemos hecho un update y ya está. Si tienes cambios, vete a la guía que tenemos aquí y te la pasas por el forro, te la imprimes y te limpias con ella porque no te va a dar ninguna solución. Pero antes ni eso, antes no avisaban. De hecho, ellos dicen y dicen 1000 veces que hacen al año, no sé, miles y miles de updates, de cambios que no nos enteramos, etcétera. O sea, ellos no te van a decir, hay que partir de una base. Google es una empresa privada. O sea, a Google, por muy ese sentido bíblico que tienen de que la vida sea maravillosa y que ellos quieren cambiar el mundo y tal y cual, sí, muy bonito. Pero hay unos accionistas y ahí si no se gana dinero el trimestre que viene, ruedan cabezas como en todos los lados. Totalmente. O sea, que no nos olvidemos de que no están para ti, sino que están para ellos primero y luego ya que si a ti tú ganas de rebote, pues guay. Pero ellos van a hacer cambios para ganar dinero seguramente. Lo que pasa es que tiene que ser recíproco, porque claro, nosotros si no ganamos dinero, no lo usamos Google para resolver dudas, etcétera, pues se les acaba la fiesta. Pero de ahí a que a ti te cuenten lo que hacen exactamente, eso olvídate, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y efectivamente, ahora sí que poco a poco hay alguno, creo que era Danny Sullivan, por ejemplo, que ahora hacía un poco como de intermediario entre Google y el resto de la comunidad de Webmaster para explicar, sí, ha habido un update, te responden alguna cosa, no, mira, esto se ha hecho hoy y tal, pero siempre con, ¿sabes? Con poquitas notas y buscándole las 3 patas al gato. Pero es jodido. Y aún así luego, por mucho que se analicen datos, mucha gente, algunas veces sí que son claros los movimientos que hace Google en ese update y dices, pues mira, aquí se los hace pillado esto, tal, y tiene pinta de que los sitios que son de finanzas y de salud y todo esto, pues te han ido para abajo, pues porque si no tienen una cierta autoridad, lo que decíamos antes, como que Google no los toma en serio. Pues ahí sabes un poco de qué va la historia. Y en otros no sabes nada. En otros, aunque pasen 2 o 3 meses, analices todo y digas, no tengo ni idea. Y la que decías tú, usan también sistemas de RunBrain y todo esto y inteligencia artificial, y a lo mejor es que ellos pueden dilucidar algo, pero no saben a lo mejor luego la esta real que va a tener. O sea, No, al final yo sigo a mucha gente que habla porque me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial y ellos reconocen que a veces ellos diseñaron un algoritmo, ¿no? Y diseñan el de como quieren más o menos que funcione y luego cuando le devuelve cosas que, hostia, qué cojonudo esto, ¿no? Es que además la gracia es que autoaprenda. Claro. Y entonces ellos no saben hasta qué punto saben ese conocimiento que ya tiene aprendido o no, cuál va a ser su resultado, porque nosotros tenemos pues estamos súper condicionados porque somos humanos y pensamos que esto es así, ¿sabes? Pero estamos hablando de un algoritmo. O sea. Claro, al final no sé si, bueno, yo lo he dicho aquí alguna vez, no sé si sabéis cómo funciona el tema de estas redes neuronales que dicen, al final alguien, ¿no? La red neuronal va decidiendo y luego, por otro lado, hay una persona, un equipo de personas que le van diciendo si la respuesta es válida o no es válida. Es decir, si la persona analiza una de 1 millón de opciones y dice, pues creo que vas bien, ¿sabes? Claro. Porque una a una es imposible. Entonces, puede haber tendencia de error, puede haber un montón de sesgos, ¿no? Un montón de sesgos que... Exacto. ¿no? Hubo sesgos de temas racistas y demás con estas primeras inteligencias artificiales que van saliendo, porque al final la persona que está detrás filtrando un poco eso, pues es humana y puede tener una cierta tendencia a, por ejemplo, en el tema del racismo, pues oye, si eres negro, si eres chino, si eres lo que sea, me parece, por lo que sea, me parece que eres más delincuente mismo, ¿sabes? Sí, Yo qué sé. No, mira, no hace mucho en Twitter me acuerdo que hubo una polémica porque si la foto era de una persona negra o el fondo era blanco o algo así, la recortaba por encima, le cortaba la cabeza y por otro lado la foto la recortaba bien, o sea, y salió el de Twitter diciendo, es que esto lo hace el algoritmo, yo no soy, pero claro, es la que dices tú, bueno, pues eso es en base a el aprendizaje que se ha llevado, lo que sea, que es una movida. Claro, es un movidón, pero por eso te digo que muchas veces, ¿no? Lo que yo he dicho muchas veces aquí, que yo deseo
No controlo demasiado lo justo como para para no cagarme en la calle. Pero entiendo que tú vas, lo que tú has dicho antes, mirando al usuario, ¿no? Oye, no hace falta ser, que sí, que obviamente, ¿no? El SEO técnico sigue estando ahí hace falta tener algunas cosas bien afinadas en la web para que esto funcione, pero cuando decimos hacer un artículo, tenemos que pensar en el usuario. ¿Qué quiere ver el usuario? ¿Qué quiere? Porque si no le damos al usuario lo que quiere, va a estar menos tiempo en página, va a navegar menos y Google va a decir, no le interesa. Exacto. Es que además tú piensas... Porque es verdad que en los últimos años está muy de moda el SEO técnico, que también piensa que mucho el SEO técnico mueve dinero. Mueve dinero porque sobre todo está enfocado para empresas grandes, empresas que pues periódicos, medios muy gordos, con muchas URLs. Entonces ahí sí que tiene sentido el SEO técnico. Pero eso es un porcentaje muy pequeño. Ya. Es que el 99% de las páginas web que hay en Internet no saben ni que existe el SEO ni que existe el SEO técnico, mucho menos. ¿Me explico? Sí, Google sí, no se puede centrar en las personas que lo hacen bien al 100%. Google tiene que dar cabida a todos los sitios, sepan hacer SEO técnico o no, ¿me explico? O sea, es que habrá muchos sitios bien posicionados para búsquedas, pues no te sé decir, rocambolescas, no, pero que sirven a la gente, y ese sitio no sabe ni lo que es el SEO. Tiene un blog y escribe sobre lo que sabe, y es un crack en lo que sabe y escribe sobre ese tema. Y no sabe ni lo que es el SEO técnico, ni lo que es el sitemap, ni lo que es un crawler, ni le importa. Ni le importa. Y a Google no debería importarle. Otra cosa es que a sitios grandes pues le puede interesar más pues porque el objetivo de su sitio sea unas páginas que otras, etcétera. Pero un sitio pequeño, etcétera, pues es que yo te digo que muchas veces hay un montón de información sobre, por ejemplo, el crowd budget, el presupuesto de Crowdleo, es que vamos a decir que es el tiempo que usa un robot de Google en leer tu sitio, todas las URLs de tu sitio, etcétera. Seguro que mucha gente, no sé si del chat, pero mucha gente sabe lo que es, pero luego realmente solamente vale para páginas. O sea, el crowd budget tiene sentido para sitios enormes y a lo mejor de todo lo que el mundo lo sabe, solamente le vale un 1%. ¿Me explico? Porque nadie tiene el mundo.es o el país.es. Tú tienes un blog y a lo mejor como mucho tendrías 500 URLs. Pues a ti el crowd budget te la pela. Es así de sencillo. ¿Me explico? O sea, hay mucha información en este sector sobre cosas que a lo mejor no nos valen de nada. Y a Google, como digo, tiene que dar cabida a toda esa gente que escribe contenido y no sabe ni lo que es el SEO siquiera. Es así. Sí, totalmente. Oye, por eso digo que prima muchas veces el que sea relevante tu contenido para esa intención y la que dices tú, a que al usuario le sirva. Al final es eso.